Bien, amigos, en este momento la revista tiene el privilegio de tener la persona más indicada para hablarnos del principal problema de salud que estamos confrontando. Desde noviembre del 19, el mundo se vio envuelto en un proceso sin precedentes que fue una pandemia. En el 20 de marzo se anunció la presencia del coronavirus en República Dominicana y desde ese mismo momento, de una manera que para mí fue inexplicable, una doctora en medicina, especialista en neumología, comenzó a trabajar como si conociera antecedentes, tanto así que al poco tiempo hasta un libro escribió, sin existir mucha literatura en ese momento. La doctora Evangelina Soler está con nosotros y creo que es la persona que más nos puede ayudar a entender el proceso de qué está pasando. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Soler, agradecerle muchísimo que esté con nosotros y pedirle que nos cuente si estamos frente a un proceso similar a marzo o si esto se trata de otra situación en que es una variante igual o una variante disminuida del mismo proceso que nos afectó. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Mira, hablar del coronavirus en estos tiempos y compararlo con lo que vivimos desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo del 2020 es algo que tú tienes que poner y ponderar con cuáles cosas lo estás comparando. ¿Estamos hablando del mismo virus? Sí, estamos hablando del impacto que tiene en la salud mundial y especialmente hablando en nuestra salud, en nuestro pueblo. Estamos hablando de un virus que ha producido múltiples estragos desde la mente, desde la forma en cómo la persona lo percibe, inclusive aquellos que no se enfermaron, pero con el temor también, pues de una manera u otra les impactó. Y estamos hablando también de un virus que ciertamente ha cambiado un poco sus características. Y si hablamos de ese impacto que tuvo en el 2020, con todas esas aristas que llevaron a la gente a tener un pánico, a tener un miedo de que si se infectaba, si se enfermaba, que podía morir por esta causa, pues no es lo mismo hoy en día, no es la misma percepción porque el virus ciertamente ha disminuido su tasa de letalidad y la capacidad que tuvo en ese tiempo de producir todo ese daño en el organismo. Sin embargo, a pesar de ello, lo que estamos viendo ahora es que aunque es un virus que se ha catalogado como una simple gripe y que es muy probable que curse ya en la historia que nos ha de venir, que curse como un estado recurrente, al igual que ha pasado con el virus de la influenza y otros virus. Pero cabe destacar que pese a que ha disminuido su letalidad y su virulencia, no es menos cierto que aún es importante tenerlo presente a la hora de establecer estados de salud y de morbilidad en quien lo padece. Y además, es importante establecer que tanto el virus del COVID como el virus de la influenza, el cual ha sido comparado, tienen riesgos importantes de mortalidad, no tan solo en el momento que se padece, sino más bien a largo plazo. Y estamos hablando de acciones médicas que ya se han registrado, con la influenza, que están ya registrándose en estudios recientes sobre el efecto que tiene el virus en el corazón, por ejemplo. Entonces, si comparamos y decimos
el coronavirus del 2020 y el coronavirus que estamos viviendo ahora, ¿son totalmente disociados? No, no son totalmente disociados. El impacto social que tuvo aquella vez no es el mismo que tiene ahora. La percepción es que es más leve, realmente es un poquito más leve, no tiene tanta tasa de mortalidad, pero aún yo mantengo mis ojos bien abiertos en pacientes que tienen factores de riesgo, porque en ellos la enfermedad no es tan inocua. Bien. Y aún en las personas que no tienen factores de riesgo, se ha demostrado que el coronavirus ciertamente produce un estado inflamatorio en el organismo, que aún en esos que les da leve, el paciente tiene el riesgo de despertar ciertos procesos que estaban dormidos. Entiéndase, un paciente que por una razón u otra iba a desarrollar una enfermedad autoinmune, cuando le da coronavirus, está en mayor riesgo de desarrollar esa enfermedad. Y eso es lo que se está viendo. ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Cuál enfermedad? Doctora, excúsame un momentito, excúsame, Michelle. Doctora, mire, contestar con monosílabos preguntas sobre salud es imposible, pero la cantidad de preguntas por curiosidad, por ignorancia, o más bien por protección personal, son muchas. Nosotros queremos transmitirle ahora, después que usted nos cuenta la base del asunto, no miles, pero parecido a miles, de temas y preguntas que nos hacen, a ver si podemos cubrir algunas. Por ejemplo, ya usted nos dijo que es una variante de aquello. Segundo, ¿es una gripe mala lo que está viniendo o es lo mismo atenuado? Porque hay menos muertes. Exacto, no es una gripe mala, es lo mismo atenuado. Bien. 2, doctora, el paciente se moría de problemas respiratorios. Ahora la casuística, que usted se fue adelante, la casuística mundial nos dice que los problemas de coagulación son mayores que los problemas respiratorios. Sí, definitivamente. El problema básico del que padece el coronavirus es el estado inflamatorio, pero no solamente a nivel de la pared de los vasos sanguíneos, produciendo un estado inflamatorio que propicia una hipercoagulabilidad de la sangre y por lo tanto un riesgo de desarrollar trombos, sino también en todos los demás órganos. ¿Es una coincidencia o ya es una constante lo que estamos viendo de personas que les repite, ya han tenido 1, 2 o 3 episodios y otras que nunca le ha dado? ¿Eso fue una coincidencia o hay cierta proclividad? No se ha establecido todavía si hay personas que tienen una resistencia a desarrollar la infección. Lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente que dice que nunca le ha dado, pero han tenido síntomas y no se ha hecho la prueba. Bien. Doctora, en el caso del sistema inmunológico, ¿qué papel juega con ese virus? La defensa del organismo. Preponderante. El sistema inmunológico en el organismo es quien marca el curso de cualquier enfermedad. Muy bien, pero queda el sistema inmunológico afectado para el futuro. Es decir, el que le dio en el pasado, hoy es una persona más expuesta en otro tipo de enfermedades. Es decir, bajan sus defensas, es una gente menos protegida. Mira, todos los virus, tú lo sabes, tú eres médico, todos los virus cuando pasan por el organismo deprimen el sistema inmunológico. Ahora, a posteriori, ¿qué pasa con ese organismo ante otros eventos? No tanto así en la respuesta inmunológica. Puede que el virus en otros aspectos deje una huella que haga que el paciente tenga mayor riesgo de desarrollar ciertos tumores, como se está viendo con los linfomas, mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, mayor riesgo de desarrollar problemas precisamente de la coagulación, pero que deprima per se el sistema inmunológico a futuro, exceptuando aquellos casos donde hubo una gran afección pulmonar y por lo tanto esa gente que ya quedó con un daño en los pulmones, pues
un proceso respiratorio a nivel pulmonar va a tener un impacto muy diferente a quien no lo tuvo como antecedente. 2 años y pico nos da ya literatura suficiente para saber si el paciente queda posteriormente limitado en algunas áreas, es decir, esa persona que le dio en forma de libro, es decir, con todos los internados que fue necesario, todo el tratamiento completo, es una persona que hoy dispone de menos defensa o dejó secuelas por lo menos. Sí, deja secuelas. Definitivamente deja secuelas y aún faltan muchos estudios. De por vida. De por vida, claro. Como por ejemplo. La afección pulmonar. Hubo paciente que se afectó de manera tan severa que sus pulmones cayeron en estado de fibrosis. Y entonces esos pacientes tienen un estado en el organismo de deprimida su defensa, porque si tú dices, el pulmón recibe un virus y no tiene cómo defenderse él solo con las células que lo defienden, tiende a ser macrófago alveolar, porque tiene una estructura anatómica ya dañada, ese paciente está en desventaja si compara con otro paciente de la misma edad y con los mismos factores de riesgo. Bien, a pesar de que la edad siempre es un elemento importante, esta vez la edad avanzada sigue siendo el mismo porcentaje o ya ahora es más común en todas las edades. La edad avanzada siempre es un número importante a la hora de hablar de cualquier infección. Siempre es un número importante. Por los factores de riesgo. Asociándolo a los factores de riesgo. La edad, solamente la edad, porque cuando tú tienes un pulmón envejecido, tú tienes menos defensa, y recuérdate de que nuestras células, que son capaces de defendernos, inclusive sin medicación, el organismo es capaz de desarrollar defensa y contrarrestar efectos virales, pero se merma un poco la actividad celular a medida que tú vas avanzando en edad. Entonces, solo la edad es un importante factor de riesgo. Cuando el médico dice, ya tú estás curado, cuando la prueba da o hay otro elemento que le hace que el médico te diga, no, ya tú estás libre, No. reintégrate. Bueno, a los 10 días más o menos la prueba se negativiza y los síntomas va a depender del paciente, va a depender de lo que desarrolle en ese momento. Porque un paciente te puede desarrollar un proceso infeccioso de vía aérea alta y te va a quedar con mucha congestión nasal, con mucho dolor de cabeza, con mucho disconfort. Y es la mayor cantidad de pacientes que evoluciona así. Y ese paciente pues se puede reintegrar en 7, 10 días. Otros pacientes van a tardar más tiempo porque van a tener mayores síntomas, mayores complicaciones, puede desarrollar neumonía, puede desarrollar un estado de letargo, de debilidad, donde el paciente dice, ya yo tengo la prueba negativa, pero yo me sigo sintiendo mal, yo no me siento con ánimo, me siento como que me sacaron el alma, me siento sin fuerza. ¿Eso es convalescencia, doctora? Exacto. Doctora, cuando se habla de que ya un paciente está negativo en esta época, que es una época de la que vamos a hablar ahora, que es una época sin mascarilla, ¿verdad? Ese paciente no contagia. No. El hecho de estar negativo 7, 10 días, sin síntomas, tú puedes libremente decir que tú no contagias. Sí, exactamente. A veces el paciente puede continuar estando positivo porque tiene sinusitis. Y tras esos 10 días, donde se estima que haya una actividad viral, puede morir el virus o muere a los 10 días, pero puede quedar restos que son testeados en las pruebas. Y entonces ese paciente, lo que pasó con el italiano, duró varias semanas dando positivo, pero era que estaba lleno de secreciones cargadas del virus, muerto, pero ese hombre no contagiaba a nadie. Vamos a ver esto, doctora. Hablamos aquí de un brote de influenza. Y recuerdo, durante todas las entrevistas y los procesos que vivimos en el COVID, que decíamos, tenemos que prepararnos para que el COVID luego será una enfermedad más. Nos vacunaremos contra el COVID, igual que la influenza, igual que la gripe, tendremos que pasar a esa etapa. Ya tenemos medicamentos, ya sabemos cómo tratar el coronavirus, vemos que tenemos ahora un cierto grupo de gente, mucha gente que dice que tiene COVID, que tiene influenza. Antes de hablar de esto,
díganos si es que ya estamos viviendo aquello de que hablábamos. Ya esto vino para quedarse, ya tenemos que prepararnos para manejar un COVID sin mascarillas, no vemos ninguna reacción en ningún aeropuerto, en ningún negocio, en nada. Vivimos una vida normal, pero hay mucha gente con COVID. Inclusive a veces no dejan ni se hacen la prueba ya. Háblenos de esta evolución, diga, y mézclelo con el tema de la influenza, porque me da la sensación de que estamos conviviendo con esto ya. Sí, definitivamente. Nos pasamos 2 años diciendo lo que iba a ocurrir en este sentido. El coronavirus llegó y llegó para quedarse. Va a bajar, van a bajar las estadísticas, en una semana o 2 van a comenzar a descender, un mes vamos a tener cifras muy bajas, sin embargo dentro de poco tiempo es probable que en diciembre volvamos otra vez a tener un brote como el que hemos estado viviendo. Y va a pasar como ha pasado con la influenza. Y la gente tendrá que acostumbrarse a cuidarse por sí solo. El que tiene factor de riesgo y va a un aeropuerto y se montó un avión, deberá utilizar su mascarilla. La mujer que esté embarazada y está en un lugar concurrido, en una funeraria, el envejeciente, deberá asistir con su mascarilla, sobre todo en tiempos donde hay una circulación como está pasando ahora, tanto con el coronavirus como con el virus de la influenza. Algo aprendimos muy bien de los chinos y es a protegernos de manera individual con el uso de la mascarilla. Pero va a pasar esto, lo que estamos viendo, se va a pasar en ciclos repetitivos. Cada cierto tiempo, diciembre, noviembre, diciembre, enero, vamos a tener estos episodios y la gente tiene que aprender a vivir con ellos. Bien, los tratamientos en este momento, sobre todo en el caso del coronavirus, porque la influenza se habla más de vacuna y esperar lo que hay. Doctora, usted siempre fue muy realista y decía las cosas hay que irlas manejando con lo que hay, esto es mejor, esto me va peor, pero no, ni siquiera extremista en cuanto a los tratamientos. El otro día, un grupo de pacientes que tenía COVID fue a su consultorio y vimos que, pero qué raro que la doctora Soler le está dando el mismo tratamiento completo del coronavirus original, completico. Y vimos otros neumólogos que recibieron otros pacientes que le dijeron, tómate los síntomas, cuídate los síntomas, que eso te va a pasar. Lo trataron muy leve. A nivel de tratamiento en este momento, ¿por qué es que la doctora Soler mantiene el protocolo? ¿Es por cuidarse ella, cuidar al paciente, qué hacer o qué es lo que hay que hacer? Mira, porque ya la gente no quiere ni pagar los 20,000 pesos la medicina. Sí, pero la medicina es importante, la evidencia, lo que tú observas. Y el coronavirus pues nos puso a todos a ser investigadores de medicina. Y cada uno elaboró su propia estrategia de manejo, eso fue en principio. Pero ya cuando tú tienes literaturas que te hablan, en el caso nuestro estudiamos 50 pacientes con el esquema de manejo que estamos utilizando, 50 pacientes estudiados con médicos e investigadores de los Estados Unidos y un solo paciente no se complicó, un solo paciente no llegó a ser hospitalizado. Por lo tanto, no hubo defunción ni hubo ningún tipo de complicación. Entonces, sí, con el protocolo completo. Con el protocolo completo. En nuestro protocolo utilizamos un arsenal de vitaminas. Desde antes de tener elementos reconocidos que funcionaban como antivirales para el coronavirus, estábamos muy agarrados de las vitaminas, especialmente la vitamina D, porque sabíamos ya del papel fundamental que tenía la vitamina D en los cuadros de distrés respiratorio del adulto, asociado a procesos infecciosos, y el papel que juega la vitamina D, que ya no se considera una vitamina, sino una hormona, y que los italianos muy bien hablaron de la diferencia que ocurría, que pasaba en aquel que utilizaba vitamina D y aquel paciente que tenía los niveles bajos. El que tenía los niveles bajos era el que terminaba en la morgue, con los mismos factores de riesgo comparados. Pero doctora, aquí habían médicos también que son más extremistas. La semana pasada, dándole a un paciente, sí, de un adulto mayor, Remdencorso, un medicamento de lo que se daban en últimas opciones. Significa que todavía eso y no aparecía, o sea, hubo que fabricarlo. Sí, porque recuerda lo que dije en mi introducción.
Hablamos del coronavirus del 2020 con todo lo que llevaba, el pánico y todo lo demás. Y estamos hablando de un coronavirus debilitado, pero que no ha dejado de ser coronavirus. Y entonces cuando yo utilizo un esteroide en el esquema de manejo, estoy preveyendo los procesos inflamatorios que él va a desarrollar. Doctora, nos escribe una señora que dice que le ha dado, que han sido afectadas por el COVID 2 veces y que esto le ha afectado la movilidad. Entonces, ¿qué podemos, estos son parte de esas consecuencias? ¿Qué le diría usted a esa paciente que es una persona de más de 60 años? Mira, ahí recuerdo lo que dije hace unos minutos. El coronavirus despierta ciertos procesos que la gente tenía o al desarrollarse o tenía así mermado como dormido. Y los procesos autoinmunes, y en el caso de la señora me gustaría que ella vaya a chequearse, ya sea con un internista o un neurólogo, porque hay muchos procesos inflamatorios. El COVID inflama mucho el cuerpo. Entonces hay procesos inflamatorios relacionados con ello que están asociados a enfermedades preexistentes que la gente tenía ahí mermada, que no iba al médico, pero que le estaba padeciendo, y cuando le da una enfermedad como esta, que pudo haber sido otro virus, entonces va a desarrollar mayores síntomas. Entonces esa señora debe de acudir a chequearse. En el ejercicio de su profesión, usted siempre pone como importante el que cada organismo es diferente, es decir, hay que ver quién, cómo, dónde, a quién. En esa dirección, usted ve la sociedad que se comporta frente a este brote diferente. Hay personas que le tienen terror y se prevén como si fuera una pandemia. Realmente, el comportamiento social preventivo, por la experiencia de 2 años, ya no estamos frente a algo desconocido. ¿Qué usted recomienda? Porque a veces uno ve como excesivo cuidado y también vemos como mucho descuido. ¿Cuál sería el punto medio correcto? Excelente, Julio. Mira, los procesos virales en sentido general, ya sea una simple gripe, si le da a Carlos, si le da a Michelle, si te da a ti, es totalmente diferente. Entonces hay un elemento en común. Cuando una persona tiene fiebre, ya sea un niño, ya sea un adulto mayor, ya sea un joven, tiene fiebre y la fiebre produce un estado de deshidratación. Ya con solo ese hecho, el paciente tiene un riesgo de desarrollar un más allá del proceso, ¿entiendes? Solo con el hecho de la deshidratación. Entonces, una persona que tiene fiebre, que no se está hidratando adecuadamente, pues puede evolucionar a un estado metabólico. Imagínate un diabético que se deshidrate por una fiebre, o un paciente con un fallo cardíaco que se deshidrate con una fiebre, va a caer en un cuadro de insuficiencia y va a terminar en un proceso de hospitalización. Entonces, no es lo mismo un atleta joven, una persona que se alimenta bien, que tiene sus niveles de vitamina D en óptimas condiciones, que se ejercita, cuando recibe ya sea cualquier gripecita o cualquier virus, el coronavirus, la influenza, no es lo mismo. El comportamiento es totalmente diferente. Bien. Doctora, a veces, inclusive muchos médicos cuando están en emergencia, no toman en cuenta ciertas enfermedades. Por ejemplo, en Estados Unidos, el que ejerce o el que tenga una emergencia de un hospital americano, hay enfermedades que ni piensan en ellas porque no son propias de ese clima. Sin embargo, esta enfermedad fue una pandemia, afectaba lo mismo un país frío que aquí. Y nosotros queremos saber, a pesar de que la entrada fueron las vías respiratorias y que el neumólogo obtuvo el protagonismo principal en el tratamiento, luego se hizo sistémica o solamente afectó cuáles sistemas del organismo. No, el coronavirus de manera especial es un virus que afecta toda la economía. Todo el organismo. De inicio no se sabía que producía el estado de hipercoagulabilidad. Luego por eso la mujer tiene problemas de locomoción. Exacto.
no se sabía que afectaba el tiroides. Hoy en día tú tienes un paciente que no sufre tiroides y cuando tú haces las pruebas de laboratorio te encuentras con una alteración de las hormonas tiroideas. Yo tengo un paciente que padeció coronavirus 3 meses atrás y hoy en día tiene afectado el páncreas, amilasa, lipasa. Y así tú puedes encontrar pacientes que tienen Quiere decir que cuando múltiples... tú recibes un paciente de primera vez y vas a hacer una historia clínica, la primera pregunta es, ¿tuviste coronavirus? Definitivamente. Y hay pruebas que me orientan. Pero lo que tú tuviste hace 3 semanas no fue una simple gripe. Ay, doctora, pero ¿a quién no le ha dado coronavirus? Yo creo que aquí todo el mundo le... Lo que ella que dice, tú que a sepas. veces hay- No, que tú sepas. Que a veces- Doctor, pero yo lo que quiero saber es, por ejemplo, si una persona con este COVID que anda ahora, hay como que dice, tener cuidado con él, doctor. Sí, sí, no- sí. si nunca se ha vacunado y es afectado por el virus que está circulando actualmente, ¿le puede dar un COVID tan fuerte como el que le dio a las otras personas en el primer brote? No necesariamente. Esta variante que está circulando ahora no tiene mucha relación con las vacunas previamente existentes. Ok. Bien, lo que pasa, doctor, es que hay gente que no entiende que había que vacunarse. Todavía están preocupados por ese tema. No, hay gente que nunca se vacunó. Claro. Doctora, vamos a la otra parte, la parte final. ¿Qué hay que hacer y de su posición con respecto a las vacunas? Han querido decir que ya las vacunas originales no funcionan, que ahora tenemos vacunas ambivalentes. No, bivalente. Bivalentes que funcionan para varias cosas. Explíquenos en qué debemos hacer y qué hacer con respecto a las vacunas, olvidándonos y no, sabiendo que vamos a tener esto para siempre. Sí, las personas que tienen factores de riesgo deben de continuar su esquema de vacunación, pero con la vacuna bivalente, porque las variantes que están circulando ahora, específicamente Omicron, no tienen respuesta ante las vacunas previamente existentes. La bivalente sí fue creada precisamente para esta variante de Omicron y sus subvariantes. Entonces, los que tienen factores de riesgo deben de vacunarse. Entiéndase. Y ya cada año, cada 2 años, o sea, mantener un protocolo de vacuna. Como pasa con la influenza, que todos los años tenemos que vacunarnos, que la vacuna sale entre septiembre, octubre, noviembre, y en esa época hay que retomar el esquema de vacunación. Bien, señores, hay una frase por ahí que dice que hay un mayimbe de la bachata, ¿verdad? Pues la mayimbe del coronavirus, ¿verdad? Sí, la doctora. Doctora, gracias. Doctora Evangelina Siempre un Soler, placer. neumóloga.